Hola, buenos días. Bienvenidos a esta semana número 11 de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, en la cual vamos a tocar el tema de la diversidad étnica cultural en el Ecuador. Vamos a ver cuáles son las funciones de la cultura y la identidad en la construcción de nuestro país. Quiero iniciar deseándoles un próspero y venturoso año nuevo para ustedes y para sus familias, esperando de que todo el rendimiento académico que ustedes están demostrando sea trasladado efectivamente a que puedan no solamente en este segundo parcial de esta asignatura, tanto de la carrera de administración que están estudiando, sino que también en el ámbito personal puedan continuar con estos resultados académicos y en la búsqueda del conocimiento puedan ustedes alcanzar los objetivos planteados. Así que mi deseo para ustedes, para su familia, recalco, este nuevo año sea totalmente de éxito, ¿no? Entonces, creo yo que hay que empezar a analizar aquello que está planteado dentro de la estructura de una modalidad híbrida, como es el de revisar la agenda para el día de hoy. Hoy será una clase mucho más corta debido al tiempo en el cual está establecido este horario. Sin embargo, vamos a tocar, creo yo, eficientemente el tema que ha sido planteado. En la agenda del día de hoy, como había mencionado ya, vamos a tocar el tema de la diversidad étnica cultural del Ecuador, con un énfasis, por supuesto, hacia lo que significa una riqueza multicultural en el país. Esta riqueza cultural, esta diversidad étnica, va a verse reflejada justamente en esa capacidad que tiene nuestro país de establecer no solamente marcos normativos. Habíamos analizado el ámbito en el cual, a partir de la Constitución de 1998, se establece a nuestro país como un Estado, un país con la construcción de diversas culturas, del reconocimiento a pueblos y nacionalidades que se encuentran asentados en nuestro país. Y bajo esa característica vamos hoy en la mañana a enfocarnos, a destacar esta importancia de cómo nosotros podemos plantearnos el ámbito de la preservación y el de valorar las tradiciones, de valorar las costumbres de las distintas etnias que existen en nuestro país, de los distintos pueblos que existen en nuestro país, y bajo esta característica, desde el punto de vista de la realidad nacional, ver un ámbito en el cual la convivencia armoniosa entre estos distintos grupos étnicos va a ser fundamental en la construcción de un desarrollo sostenible en el país. Habíamos dicho cuando analizábamos y veíamos los sistemas y modelos económicos en el mundo entero y cómo estos se han ido instrumentalizando también en nuestro país, este nuevo concepto de sostenibilidad, es decir, trasladarnos a ese ámbito en el cual definíamos a la economía como aquella ciencia que históricamente, con la instrumentalización de distintos modelos, ha creído necesario utilizar los recursos que son limitados para poder satisfacer las necesidades humanas que lo son de otras características, es decir, que son ilimitadas. Y el desarrollo sostenible justamente se enfoca en esa capacidad que tenemos de ir instrumentalizando procesos económicos, de desarrollo, de búsqueda de las soluciones de nuestras colectividades en función de preservar estos recursos, de preservar la naturaleza para que puedan ser también aprovechados, puedan ser utilizados por quienes posteriormente obviamente vivirán en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, este desarrollo sostenible está claramente identificado dentro de y articulado a una convivencia armoniosa, a cómo esta diversidad étnica, cómo esta diversidad cultural en nuestro país pueden de una u otra manera trasladarse a un escenario, como he manifestado, de construcción de un desarrollo sostenible en el Ecuador. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta clase que en la agenda de hoy tiene que ver con la diversidad étnica cultural en el Ecuador y cómo estas funciones de la cultura y de la identidad van construyendo un Estado plurinacional en el Ecuador y con esa capacidad que tiene
de identificarse como un país multicultural. Bajo estas características, el objetivo que se plantea por parte de esta asignatura en el ámbito de la planificación macrocurricular, podemos analizar y decir que, por ejemplo, los temas de la sociedad ecuatoriana, la institucionalidad del Estado, sus funciones dentro del ámbito de la diversidad, de la inclusión en el Ecuador de hoy, lo van a hacer con autonomía y criterio propio. Vamos a analizarlo desde las características de cómo la sociedad ecuatoriana, el Estado, sus instituciones tienen esa capacidad de entender que una de las funciones adicionales que tenemos acá, que pueden ser distintas en un análisis comparado, lo podemos evidenciar a otros países en los cuales nuestro muestra una gran diversidad étnica, una gran diversidad cultural que como bajo casi 200 años que va a cumplir el Estado ecuatoriano en 2030, tenemos esa responsabilidad de incorporar a estos pueblos, a estas nacionalidades, a estas distintas manifestaciones humanas dentro de lo que significa un proceso de desarrollo. La profesión que ustedes han escogido tiene justamente esa característica de ir trasladándose a un análisis mucho más profundo de cómo utilizar justamente esta riqueza étnica, esta diversidad cultural en función de construir un Estado, de administrar sus funciones y sus instituciones de manera de que se pueda conseguir que la mayor cantidad de la población vaya solventando esos procesos de exclusión, esos procesos de desigualdad, esa ausencia de servicios básicos, por ejemplo, las graves dificultades coyunturales que tiene hoy el Ecuador bajo la perspectiva económica, bajo la perspectiva de una inseguridad, y justamente en esta asignatura lo que se pretende es de que ustedes busquen esos procesos con autonomía, que tengan los conceptos claros para que puedan desarrollarlos con un criterio propio. Entonces, el objetivo de la asignatura y de cada uno de los temas que hemos tocado en esta semana 11, ya correspondiente a la unidad número 3, bajo las características del tema expuesto, nos llevan a pensar de que ya podemos desenvolvernos en un ámbito en el cual justamente la realidad nacional en el país y ese concepto de diversidad cultural también esté totalmente identificado. En los conceptos previos, lo que es necesario que nos introduzcamos a tener presente como línea base, a tener presente cómo el país se ha ido construyendo justamente, es de que tiene una característica geográfica del Ecuador que influye directamente y tiene una correlación con la diversidad étnica. Podemos ir analizando cómo en el Ecuador, por ejemplo, en la costa ecuatoriana tenemos, y es una de las actividades que ustedes tienen que desarrollarlos como parte de las actividades autónomas de esta semana número 11, es justamente ir identificando esos pueblos y nacionalidades que tienen raíces, que tienen articulación a esta determinación geográfica regional en nuestro país, en la región costa tenemos pueblos y nacionalidades que se han asentado históricamente. Hay, por supuesto, estudios y vestigios de aquello. Hay una identificación clara en la sierra ecuatoriana de cómo los pueblos y nacionalidades indígenas históricamente, no solamente desde el proceso de la colonización de España a estos territorios, sino en una época precolombina ya existían pueblos y nacionalidades que conservan aún su cultura, conservan su lengua, conservan sus costumbres, conservan su vestimenta y en la parte amazónica también, por supuesto, hay un proceso histórico, incluso pueblos y nacionalidades que aún no han sido contactados, que mantienen su alejamiento de estos procesos de colonización
en las cuales estas tradiciones, estas costumbres son únicas y son aquellas que van determinando justamente a este Ecuador diverso, a este Ecuador en el cual, como un contexto geográfico, lo atraviesa y va determinando la diversidad étnica, va determinando esta diversidad cultural, va determinando, si es que ampliamos el escenario, también a la riqueza que tiene de la biodiversidad en el Ecuador, y esto, por supuesto, construye un proceso de desarrollo, si bien desigual en ciertas ocasiones, si bien excluyente en algunos procesos históricos, de una amplia gama de culturas, una amplia gama de lenguas y de manifestaciones dentro de esta diversidad. Entonces, un concepto previo muy importante para el análisis, que puede ser enfocado para la actividad autónoma, que puede ser enfocado para cualquier proceso de desarrollo o entendimiento de esta diversidad étnica cultural del Ecuador, en el caso concreto nuestro, está atravesado por este contexto geográfico. Cómo la geografía de nuestro país va históricamente determinando la construcción de estos pueblos, de estas nacionalidades, con diversidades étnicas distintas unos con otros, pero sin embargo, con la manifestación de un país pluricultural, se establece la posibilidad de que se vaya generando estado unitario como es el ecuatoriano, ¿no? Así que pasándonos ya al desarrollo de esta clase, manifestar que los pueblos y nacionalidades indígenas en nuestro país son, y por supuesto, se construye a partir de una fundamental diversidad cultural, obviamente introducir el tema étnico con una herencia rica ancestral, compartiendo estas comunidades, sus tradiciones, preservando sus tradiciones, el idioma, en la lengua, ustedes van a poder evidenciar en los recursos que están expuestos en el entorno virtual la posibilidad de que sea establecido por parte de la UNESCO, por parte de las instituciones que en nuestro país se han creado para el efecto, un censo de cómo las lenguas, los idiomas que han venido históricamente hablándolos estos pueblos y nacionalidades indígenas tienen raíces profundas, tienen también, por supuesto, el peligro de desaparecer, porque hoy la construcción de la identidad, la construcción de estos pueblos y nacionalidades indígenas y el traslado de sus tradiciones, el traslado de sus costumbres, está viéndose afectado por un proceso de alineación de otros pueblos y nacionalidades, de la alienación que tiene el proceso de colonización. Se nos ha trasladado la lengua que hoy están escuchando, que estamos hablando, que es el español, que ha provocado que varios pueblos y nacionalidades, al perder gran parte de su población, al perder la posibilidad de la manifestación de su propia lengua en varios espacios, se va generando un proceso de preocupación de cómo lamentablemente la población que habla dentro de estos pueblos y nacionalidades indígenas esta lengua, estos idiomas, se va perdiendo. Y la UNESCO tiene claramente identificado el número de lenguas que se hablan en el mundo entero y concretamente en nuestro país, y se estima que para el 2050 se vaya reduciendo aún más el número de personas que hablen ciertas lenguas o idiomas, si ustedes quieren, de estos pueblos y nacionalidades. Entonces, acá es una tarea que tenemos todos que provocar un escenario en el cual se mantengan estas tradiciones, se mantengan estas costumbres, se mantenga la vestimenta, la gastronomía y, por supuesto, la lengua tan rica que forma parte de esta diversidad étnica cultural en nuestro país y que son prácticas únicas que determinan cómo esta contribución a la identidad nacional, esa cualidad de tener un patrimonio intangible en nuestro país desde la construcción de la diversidad étnica, desde la construcción de la diversidad cultural y se muestra como un proceso invaluable para nosotros y por supuesto para quienes fuera del territorio ecuatoriano también ven con preocupación la pérdida de esta herencia ancestral, la pérdida de estas tradiciones, la pérdida de estas costumbres, la pérdida de su lengua y su idioma
que ha sido históricamente y ancestralmente hablado. Entonces, esta es una preocupación que desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de ustedes como estudiantes de esta carrera, debería trasladarnos a un escenario en el cual hay que buscar planes, programas y, por supuesto, el financiamiento correspondiente para provocar que se sostenga, se mantenga y se eh, demuestre cómo en nuestro país estas tradiciones, estos idiomas y prácticas únicas pueden ser sostenidas, ¿no? También dentro del desarrollo de los conceptos acá en la asignatura y en este tema de la diversidad étnica cultural en nuestro país, también debemos hablar de una influencia afroecuatoriana. Es evidente la manifestación musical que tiene este pueblo en nuestro país, como su danza, como su gastronomía, como su aporte dentro de la cultura diversa de nuestro país, ha sido un aporte fundamental desde una perspectiva también que refleja esta identidad nacional. Una identidad, por ejemplo, que se muestra esta influencia en el deporte, el fútbol, aquellos que les gusta mucho, en el deporte, en el baloncesto y cualquier otro, ven la influencia que tiene y la presencia que tiene, por supuesto, este pueblo en nuestro país, cómo esta cultura ha enriquecido la diversidad del Ecuador desde un proceso en el cual históricamente, dentro de la colonización, se provocó lo que nosotros en el sistema esclavista que habíamos analizado como un modelo económico de desarrollo, lo decíamos que es el peor modelo que podemos encontrar dada la circunstancia de esta afectación que tuvo el ser humano producto de justamente un modelo que provocaba que los seres humanos sean trasladados desde un sector, desde un continente específico, hacia otros en búsqueda de una mano de obra que les permita a aquellos que utilizaban como factor de producción, cualquiera que sea este, al ser humano como tal. Y esto provocó, por supuesto, que acá en la costa ecuatoriana nuestra, concretamente en nuestra provincia de Esmeraldas, tengamos esta influencia étnica, cultural de un pueblo como es el afroecuatoriano, que como manifestamos en los rasgos distintivos de su aporte a la música, de su aporte a la danza, de su aporte a la gastronomía, de su aporte al convivir diario de los ecuatorianos, podemos tener un enriquecimiento desde su aporte, desde su perspectiva que va reflejándose en una identidad nacional. Cuando nosotros hacemos un recorrido que ha sido manifestado en la preocupación reciente de que la UNESCO, como esa parte de Naciones Unidas que se dedica a estudiar justamente a los estados, a las colectividades, a las sociedades y la manifestación cultural y étnica que cada uno de estos tiene con la pluralidad lingüística, el Ecuador es un testimonio justamente de esta diversidad étnica. No por algo es manifestado y establecido en la Constitución desde 1998 el reconocimiento a esta diversidad étnica, a esta diversidad cultural con la característica, decía yo, de 14 lenguas, idiomas que han sido reconocidos, que están establecidos dentro de este censo a nivel internacional y también consta dentro del catastro del censo a nivel nacional, en donde la preocupación que existe es que cómo nosotros podemos instrumentalizar procesos de preservación de estas lenguas, porque creemos y consideramos, por supuesto, que es crucial mantener viva esta riqueza cultural del país. Esta diversidad lingüística enriquece nuestra identidad nacional, por supuesto, enriquece esa capacidad de trasladarse a una manifestación cultural a partir de, por supuesto, la música, a partir de la lengua hablada, la lengua escrita, y esta pluralidad, lingüística en nuestro país va a continuar siendo un testimonio de esta diversidad. Entonces, vean ustedes cómo va atravesándose todos estos elementos de una diversidad étnica, incorporándolas desde una pluralidad lingüística. Cuando nosotros queremos buscar también otros escenarios, como son, por ejemplo, el de la arte, por ejemplo, el de un elemento fundamental como es la artesanía,
encontramos que reflejan justamente esta diversidad étnica en nuestro país. Cuando vemos los vestigios arqueológicos de los estudios que se han hecho en el territorio que hoy se llama Ecuador, vemos justamente la capacidad que tuvieron estos pueblos y nacionalidades de mostrarnos la técnica, de mostrarnos el diseño tradicional, que muestran sin duda esta riqueza cultural de cada uno de estos pueblos, de estas nacionalidades, es decir, de cada una de estas comunidades. Y esta artesanía ecuatoriana, este arte ecuatoriano, es reconocido y es fruto de estudio por parte de expertos a nivel mundial, a nivel internacional, por su belleza, por su autenticidad, por esa capacidad también de diferenciar, cuando les decía, el concepto previo de que hay que atravesar también el tema del estudio de la diversidad étnica cultural en nuestro país desde la parte geográfica. Y ahí podemos evidenciar pueblos y nacionalidades que estuvieron asentados en la costa ecuatoriana que tienen una manifestación distinta, por ejemplo, a aquellos que se muestran en el ámbito de la sierra o de la Amazonía. Y esto tiene que ver con una correlación lógica, producto de que la artesanía, el arte, está reflejado con que estos seres humanos, estos miembros de estos pueblos y nacionalidades indígenas, construían su arte, su artesanía, en función de lo que tenían a su alrededor, en función de ese paisaje que tenían y mostraban en cada una de estas regiones de nuestro país. Entonces, acá también, cuando analizamos la diversidad étnica cultural en nuestro país y vemos esta función de la cultura, esta función de la cultura y la identidad dentro de la diversidad étnica, muestra también que la artesanía y el arte como elemento fundamental que refleja esta diversidad, está evidenciándose la técnica, el diseño, las tradiciones que transmiten esta riqueza cultural en cada una de nuestras comunidades. Entonces, hay que estar realmente agradecidos por esta artesanía, por esta riqueza artística, cultural, y por supuesto también hay que estar preocupados y pendientes de cómo ir nosotros planteando desde la perspectiva de la profesión que ustedes han escogido, planes, proyectos, por supuesto, que permitan sostener, que permitan evidenciar la riqueza artística que tiene el Ecuador. Cuando también buscamos, y no hay que hacerlo con mucha profundidad, ni tampoco con mucha, creo yo, metodología científica, sino empíricamente hacerlo y buscar cómo en el Ecuador las celebraciones tradicionales también son manifestaciones articuladas a esta diversidad étnica. Tenemos y estamos próximos a varias de estas festividades. Acá en la provincia de Bolívar, por ejemplo, en la ciudad de Guaranda es muy tradicional el carnaval, eventos como el Inti Raymi, eventos como la fiesta de la Mama Negra, hoy mismo en Píllaro, la famosa Diablada Pillareña, acá en parroquias de la provincia de Bolívar y concretamente en el Cantón Guaranda tenemos la Fiesta de Reyes, que es una manifestación justamente tradicional de esta riqueza cultural, esta manifestación que nos traslada a enriquecer nuestra identidad nacional, como es, por ejemplo, la Fiesta de Reyes acá en la parroquia de Salinas, que es muy conocida a nivel nacional e internacionalmente por sus productos de los quesos, los chocolates, pero también por esta diversidad cultural manifestada en Los Reyes, en Simiatu, otra parroquia de acá del Cantón Guaranda también. Y estas celebraciones tradicionales que podemos nosotros empezar a trasladarnos, a enunciar en cada una de nuestras provincias, en cada una de nuestras ciudades, de nuestras colectividades, a mostrar cuáles son estas, determinan justamente esta manifestación de la diversidad étnica que tiene el Ecuador. Y esto, por supuesto, también contribuye a un ejemplo de la riqueza cultural que tiene el Ecuador y cómo la identidad nacional se va mostrando en esos escenarios justamente de la eventualidad de cada una de estas celebraciones tradicionales. Y esta manifestación de diversidad étnica también va determinándose en estas
características de un bagaje inmenso de culturas que tiene el Ecuador. Habíamos analizado con ustedes y los leí en cada uno de sus trabajos cuando tenían que enfocarse a mostrar cómo la diversidad cultural es una manifestación también dentro de las instituciones de educación superior, cuando debemos, creo yo, en esta parte, retrotraernos y hablar de una educación intercultural. Y se decía que es fundamental la promoción del respeto, la promoción de un proceso de valoración de la diversidad étnica en el Ecuador. Y esto se fundamenta en el reconocimiento que debemos hacer a las distintas culturas, a esta promoción del diálogo intercultural como uno de los pilares, entre otros, para la convivencia armoniosa en el país, para la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas todavía estructurales que tiene el Ecuador, porque en un proceso de colonización, en un proceso de construcción del Estado ecuatoriano, se dejó de lado justamente esta posibilidad de entender de que la educación, y ya lo hemos analizado y debatido con ustedes, es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, para el desarrollo de cualquier Estado, y decimos desde el techo del desarrollo, mientras un país, un Estado tenga una educación, va a tener una correlación directa, un desarrollo su población, va a tener un desarrollo este país, va a tener un desarrollo este Estado. Entonces, si es que en nuestro país, por ejemplo, se hubiese entendido esta característica como fin último y objetivo, la educación, seguramente otro hubiese sido el resultado de los procesos de desarrollo, si es que hoy lo medimos, por ejemplo, en índices de desarrollo humano, en índices de desarrollo económico, los resultados de la educación. Lamentablemente hay evidencias, ustedes pueden investigarlo, a nivel mundial se realiza por la OECD, una evaluación que se llama PISA por sus siglas en inglés, que es una evaluación a los estudiantes de bachillerato, a quienes se van a graduar, quienes aproximadamente tienen 16, 17 años a nivel mundial, en tres ámbitos. Se los evalúa en matemáticas, no sé si a ustedes les tocó rendir esta evaluación, en lengua y también en ciencias, y lamentablemente el proceso de resultado final del Ecuador no es el más satisfactorio, y si vemos siempre quienes están a la vanguardia, quienes tienen resultados exitosos en estas tres áreas y sobre todo en la evaluación de PISA, son países que han entendido que la educación es fundamental para el desarrollo de sus sociedades. Y más aún en nuestro país, entender la educación intercultural, porque nosotros estamos construidos a partir de, y hablo como Estado, de una diversidad étnica, de una diversidad cultural. Y es necesario que entendamos que dentro de esta diversidad está nuestra riqueza, que en función de esta diversidad cultural está nuestro proceso de desarrollo. Y si empezamos a respetarnos y a valorarnos como ecuatorianos diversos que somos, va a permitirnos generar procesos de diálogo intercultural. Y estos procesos nos van a llevar a un proceso, perdón la redundancia, de convivencia armoniosa, y nos van a generar ámbitos de desarrollo integral sostenible. Entonces, la educación intercultural es fundamental, no solamente para el respeto, para la valoración, sino para una promoción del diálogo intercultural. Entonces, vean ustedes cómo este ámbito de la educación intercultural, más allá de lo que anteriormente nosotros conocíamos, existía un sistema intercultural bilingüe en nuestro país que mostraba claramente que nuestros pueblos, nuestras nacionalidades podían estudiar en su lengua nativa matemáticas, podían estudiar en su lengua nativa geografía, etcétera, y podían hacerlo muy cercano en las instituciones educativas creadas para el efecto, cercanas a sus domicilios en estas comunidades de estos pueblos y nacionalidades indígenas. Hoy se fue diseminando bajo la característica de que tenía una influencia política, un error terrible que hoy hay que recuperar estos escenarios, la educación intercultural bilingüe,
de que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan estudiar matemáticas y la ciencia que fuese en su propia lengua, que puedan generar estos procesos culturales históricos en cada una de sus lenguas, en cada uno de sus territorios, y este reconocimiento va a permitirnos, por supuesto, promover un diálogo intercultural como un pilar para el desarrollo del Ecuador. Cuando hablamos de esto, entonces hay que promover políticas inclusivas, hay que promover la participación activa de todos estos pueblos y nacionalidades étnicos, hay que promover su participación en vida política, hay que promover su participación en la vida social, hay que promover que ellos reconozcan, y nosotros también, y otros también, los derechos y esta representación equitativa dentro de los procesos que son claves hacia la igualdad y la justicia social. Entonces, una política de inclusión dentro de esta participación activa de los pueblos y nacionalidades indígenas, de estas comunidades que son diversas étnicamente, que son diversas culturalmente, es necesario que se incorporen dentro del ejercicio político, dentro del ejercicio de una construcción social en nuestro país. Y el reconocimiento de un Estado plurinacional, el 98, muestra claramente esa predisposición que tiene el pueblo ecuatoriano y tienen sus autoridades a reconocer los derechos y esta representación equitativa como un paso fundamental hacia la igualdad y hacia la justicia social. También hay un escenario que no hay que dejarlo pasar, que es el del turismo cultural. Se ha planteado como un eje que pueda ser utilizado en nuestro país como una oportunidad de explorar la diversidad étnica del país, del Ecuador, ¿no? Entonces, ya se está instrumentalizando el tema de sumergirnos a aquellos que quieren conocer, por ejemplo, las tradiciones, la gastronomía y las costumbres de distintas comunidades. Y esto nos permite enriquecer nuestra experiencia cultural. ¿Cómo no va a existir esta posibilidad de un traslado hacia provincias, hacia sectores en los cuales claramente se puede manifestar la diversidad étnica, la diversidad cultural que tiene nuestro país con esta posibilidad cierta de explorar la diversidad que tiene nuestro país? Entonces ya existe a nivel internacional y a nivel nacional también la posibilidad de que se pueda viajar hacia a estas regiones, a estas provincias, para conocer la tradición, para conocer la gastronomía, para formar parte de un conocimiento de las costumbres de estas distintas comunidades, y esto, por supuesto, va a enriquecer nuestra cultura y vamos a ir entendiendo cómo el país construido a partir de una diversidad étnica, de una diversidad cultural, sigue manifestándose bajo estas características. ¿Qué desafíos actuales tiene el Ecuador para ir ya concluyendo y abriendo el escenario de algunas preguntas que seguramente ustedes tienen en esta exposición del tema 3.3 de la diversidad étnica cultural del Ecuador y las funciones que tiene la cultura y la identidad en la construcción del Estado ecuatoriano, y es una realidad nacional aquello? Es de que a pesar de justamente esta riqueza multicultural que hemos manifestado, nosotros como país, como Estado, enfrentamos desafíos en la preservación de su diversidad étnica. Hay procesos históricos de discriminación claramente identificados. Vean ustedes cuando realizaban una actividad autónoma y se mostraba indicadores de desarrollo humano, se mostraban indicadores económicos de cómo la pobreza en nuestro país va afectando en mayor medida a aquellos pueblos y nacionalidades frente a a otra población étnicamente, cómo existe una pérdida de la lengua de estos pueblos y nacionalidades indígenas, cómo la desigualdad fue generando procesos que hoy más que nunca requieren atención y acción colectiva para poder recuperar históricamente ese proceso de exclusión, esos procesos de desigualdad, esos procesos de discriminación, y es un desafío actual, urgente, de enfrentar justamente la preservación de la diversidad étnica. Y hay un tema que se lo va a mostrar
en las próximas clases. Me parece que en la unidad 4, en la semana 14ª, cuando tocamos la migración interna y externa, también es un proceso que nos enfrenta hacia un desafío porque también muchos de quienes forman parte de estos pueblos y nacionalidades indígenas migran y migran internamente en búsqueda justamente de solventar esta exclusión, esta discriminación, van en búsqueda de un trabajo, de resolver económicamente sus problemas que tienen y trasladarlos a sus familias para que puedan solucionar sus problemas, y esto provoca justamente la pérdida de su idioma, de su lengua, de su tradición, sufren procesos de discriminación, entonces es un desafío. Es un desafío que el Ecuador tiene plantearse la preservación de su diversidad étnica desde el punto de vista de su idioma, de su costumbre, de su lengua, ¿no? Hay un proceso también importantísimo que hay que generarlo y más aún como ustedes lo mostraron, desde las instituciones de educación superior, que es, digamos, un nivel mucho más alto en la construcción del conocimiento, en la construcción de soluciones a estos problemas que se van evidenciando, que es justamente el de la valoración y el respeto, ¿no? La valoración y el respeto creo yo que son fundamentales para fortalecer la identidad nacional en nuestro país. Y que hay que valorar la diversidad étnica y que hay que respetar la diversidad cultural. Hay que reconocer justamente la contribución de cada uno de estos pueblos y nacionalidades. Hay que reconocer la contribución de cada una de estas comunidades a la riqueza cultural y étnica que tiene el Ecuador. Y este reconocimiento va a permitirnos justamente trasladarnos a ese análisis que habíamos dicho anteriormente en la diapositiva que acabamos de pasar, de provocar el desafío que tenemos de la búsqueda de soluciones a aquellos problemas históricos que tienen muchos pueblos y nacionalidades indígenas, de no contar con soluciones económicas a su población, de no haber solventado esos procesos de exclusión, de no tener servicios básicos que vayan a mejorar la calidad de vida de su población. Entonces, este reconocimiento a la contribución de cada una de las comunidades es una riqueza cultural que tiene el Ecuador y es esencial, por supuesto, para la convivencia armoniosa. Y esto provoca claramente un empoderamiento comunitario. Y este empoderamiento comunitario es clave para la preservación de la diversidad étnica. Entonces, este concepto de empoderamiento, estos conceptos de resiliencia van emergiendo como procesos normales, procesos humanos en los cuales tengamos nosotros que participar activamente y hacer como propia esta posibilidad de preservación de la diversidad étnica porque necesitamos fortalecer la participación activa de los pueblos, de las nacionalidades, del resto de la comunidad que conforma el Ecuador en la toma de decisiones para provocar un desarrollo sostenible y garantizar la igualdad de posibilidades y oportunidades a los miembros de todos estos pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, estos conceptos, digo yo, de empoderamiento, de hacer propio el problema de hacer propia las dificultades que tienen otros frente a lo que está ocurriendo en un tema específico junto a la resiliencia, son temas que atravesaron y están siendo muy estudiados por sociólogos y quienes estudian, por supuesto, el comportamiento humano, de cómo nosotros debemos pensar y actuar desde el lado en el cual no somos probablemente los afectados, pero entender de que si no nos empoderamos comunitariamente, no somos resilientes con lo que le está ocurriendo al otro, seguramente no vamos a tener procesos de desarrollo sostenible y tampoco vamos a garantizar la igualdad de oportunidades porque podemos tal vez ser afectados a futuro por estos procesos de exclusión. El impacto global, sin duda, es también un tema que tiene que ser estudiado como un factor que la diversidad étnica del Ecuador ha enriquecido nuestro patrimonio cultural y ha enriquecido el patrimonio cultural de la humanidad. No solamente este reconocimiento que tiene por parte de Naciones Unidas, que tiene por parte de las instituciones de nuestro país, a estas manifestaciones culturales, a esta lengua, a esta arte, a esta cultura, por ejemplo,
patrimonio cultural intangible de la nación, el Carnaval de Guaranda, la Mama Negra. Esta difusión de la riqueza contribuye, por supuesto, a esta promoción de la diversidad y la inclusión de nuestro país a nivel internacional como un país diverso, como un país rico y diverso en la cultura, en esta diversidad étnica que justamente necesita ser reconocida. ¿Qué perspectivas futuras tiene el Ecuador? Bueno, esta perspectiva se centra en promover la igualdad a los pueblos y nacionalidades étnicamente diversas, a la preservación cultural de estas tradiciones, a esta preservación cultural de esta riqueza intangible que tiene nuestro país y, por supuesto, a la convivencia intercultural. Estos tres ejes son fundamentales para entender la perspectiva futura de nuestro país. Promover la igualdad, preservar las tradiciones y fortalecer la convivencia intercultural. Este reconocimiento y esta valoración que debemos hacerla nosotros a la diversidad étnica es fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país. Para concluir en este tema que hoy se ha planteado en la clase de hoy, es el siguiente, ¿no? La diversidad étnica del Ecuador es una fuente de riqueza cultural, sin duda, va a, si lo correlacionamos los términos, por supuesto, riqueza con identidad nacional, es justamente un proceso de valoración y preservación de las tradiciones, es un proceso de valoración y preservación del idioma, es un proceso y preservación de las costumbres de las distintas comunidades como factores esenciales que nos permitan promover la convivencia armoniosa y el desarrollo sostenible en nuestro país. Vamos a iniciar un proceso de análisis, de debate, de discusión. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, no sin antes decirles que, por supuesto, está mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, bueno, ustedes ya lo saben, estamos la semana número 11. Tienen mi teléfono para hacer cualquier consulta y las recomendaciones generales siempre son las de revisar la guía, son las de efectuar la actividad autónoma propuesta en el EBEA, son las de realizar justamente la actividad. Muchas gracias. Se abre el escenario para que ustedes puedan en este momento hacer alguna pregunta. Sin duda tendrán alguna cuestión que quieran analizarla, que quieran preguntarla, y con mucho gusto hoy ya pueden hacerlo a partir de la posibilidad de encender sus micrófonos. Nuevamente les traslado en esta clase muy cercana a la conclusión del fin de año mi deseo de que sea un muy buen año, un año muy próspero, uno de satisfacciones académicas y que, por supuesto, tengan todo el éxito que se han planteado. Erika, Mariela, veo que tienen la cámara prendida, David, Nayeli, buenos días, ¿cómo están? Si gustan, hola Caterine, si gustan hacer alguna pregunta, si tienen algún inconveniente, con mucho gusto estamos acá para solventarlos. Pueden activar sus micrófonos si así lo quieren, de lo contrario, claramente dejaré de grabar y trasladaré ya el escenario a la posibilidad de que ustedes puedan asistir a la próxima clase. Hola, Zeli, buen día, ¿cómo está? Nayeli, buen día, Buenos días, licenciada. No, ¿cómo nada, yo está? solo le quiero desear feliz año. Muchas gracias, Nadeli, muy gentil de su parte. Entiendo de que pasaron en casa, bueno, siempre están en casa, están con su familia, etcétera, y igual el mismo deseo de que, dadas las circunstancias difíciles que vive nuestro país, con el tema de inseguridad, con el tema económico y otros, vamos a ir buscando seguramente soluciones al mismo. Nos menciona aquello de que un nuevo año siempre nos da una nueva fuerza, nos da la posibilidad de soñar y ilusionarnos de que nos va a ir mucho mejor que el anterior. Así que igualmente a usted, Nayeli, y a todas y todos ustedes, queridos estudiantes de la carrera de administración, en esta asignatura de realidad nacional, vamos a tener un mejor año que el anterior.
¿Alguien más quiere hacer alguna observación, alguna pregunta? Si no, para concluir la clase, para que ustedes puedan tener unos minutitos, prepararse para la siguiente. Yo también tomar algo para prepararme la siguiente clase y con mucho gusto nos estaremos viendo ya el día lunes con una clase mucho más extensa, que es la de 2 horas que tenemos los días lunes, que claramente esta es muy cortita, pero teníamos que hacer la clase síncrona dada la circunstancia que el día lunes fue feriado 1 de enero acá. Bueno, nada, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta clase. Nuevamente un feliz año, éxitos. Por favor, no se olviden de revisar el entorno virtual, de realizar las actividades que están planteadas ahí. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, con mucho gusto me lo hacen llegar. Que estén muy bien. Buenos